Eliminación de subsidios, disminución del número de funcionarios estatales. Son reformas para disminuir la intervención estatal que se están dando en un país que uno no sospecharía que lo haría, Cuba. Todo esto en medio de una decadencia económica fuerte, escasez de numerosos productos y una devaluación de la moneda que está haciendo estragos al interior del país comunista. Y lo que hay que tomar en cuenta es que esta decadencia que comenzó hace ya varios años, pero que se agudizó especialmente con la pandemia y la destrucción prácticamente del turismo a Cuba durante ese periodo, ha generado que se vean obligados a tomar varias reformas pro propiedad privada, como permitir pymes o sin de menos intervención estatal, porque no quieren, pero no les queda otra, ¿no? Todo eso lo vemos a continuación y las consecuencias que pueden haber a futuro. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se están dando una serie de reformas al interior de Cuba, el régimen comunista que está en el Caribe, en razón de los serios problemas económicos que tienen. En medio de todo eso, el régimen cubano anunció que va a poner fin a los subsidios que se dan a la canasta básica y al mismo tiempo de que se está pensando hacer la reducción, o sea que van a despedir a numerosas personas que son funcionarios públicos, o sea que trabajan del Estado, que es un aparataje enorme ya que siendo un país comunista tiene una intervención en todas las áreas de la economía y de la sociedad. Pero hay que tomar en cuenta por qué Cuba está haciendo estos cambios, que no son los únicos, ya que también hace algunos meses se vieron obligados a reducir los controles sobre la propiedad privada y permitir la creación de pequeñas y medianas empresas de propiedad particular. No permiten en grandes grupos, pero están empezando a surgir de propiedad privada, habiendo ya más de 9.000 en el país. Y no lo hicieron porque querían, lo hicieron porque no les quedaba otra. Ahora hay que tomar en cuenta que esto se da por una mezcla de razones. Y aunque al régimen cubano le guste culpar a Estados Unidos por todos sus problemas, diciendo que el bloqueo los tiene así, lo que no es tan cierto, ya que hay países con bloqueos económicos brutales también, como es el caso de Taiwán, con respecto al caso chino, y ahí están siendo súper prósperos. El problema de Cuba es con el régimen y el sistema político y económico comunista que tienen a su interior, pero es un problema que se da hace muchos años. Hay que tomar en cuenta que Cuba ha tenido problemas hace mucho tiempo. Por la naturaleza misma de un régimen comunista ya de por sí no son muy prósperos, ¿no? Tienen bastante control estatal a nivel transversal, bastante autoritarismo, sumado a eso una prosperidad económica muy baja y al mismo tiempo problemas también de corrupción altos. Todo eso empeoró con la caída de la Unión Soviética y luego empezaron a ser mantenidos principalmente por el chavismo que los empezó a subsidiar durante el periodo de Chávez, pero con la decadencia completa económica de Venezuela tampoco pudieron sacar mucho de ahí, pero algo que los sostenía de manera más o menos estable para al menos mantenerse como estaban era el tema del turismo. Pero ¿qué pasó? Que a la vez de que también los Castro empezaron a dejar el poder, ya sea porque Fidel Castro murió y su hermano Raúl Castro dejó el cargo, que fue un cambio político importante, y también por la pandemia que destruyó por completo el sistema turístico en Cuba, del cual se subsistía en gran parte de su economía, bueno, eso terminó generando que cayera en una cadencia total, que ha tenido como consecuencia un desabastecimiento importante de alimentos, de combustible, al mismo tiempo una devaluación importante de su moneda con una inflación galopante, y para qué decir un malestar social importante que se manifestó el 2021 con históricas marchas contra el gobierno y que fueron brutalmente reprimidas, pero que muestran que hay mucha molestia interna en la población, que solo se está controlando como con un régimen totalitario que por la fuerza se mantiene en el poder. Entonces se han visto obligados a hacer estos cambios porque ya no tienen mucho rumbo de salida. No pueden pedirle que lo subsidien los venezolanos que hacían con su petróleo cuando estaba Chávez, porque Venezuela está pésimo a nivel económico. Rusia, que usualmente ellos trataban de acercarse, también están en otra, enfocándose en el conflicto en Ucrania y en su región más cercana a nivel geopolítico. China, aunque le da uno que otro apoyo, no están dispuestos a sostener el régimen cubano a base de subsidios. Ellos ya no son tan comunistas ideológicos en sí, sino que quieren empujar el dominio geopolítico chino y les da exactamente igual el sistema que tenga alguien con tal de que ellos se subordinen a los intereses de China. Entonces, no pueden buscar mucha ayuda afuera como históricamente lo conseguían con o la Unión Soviética, después Venezuela y en algunos momentos Rusia, ¿no? Entonces no les queda mucha de esa opción. Y el turismo, que se ha logrado recuperar parcialmente post pandemia, donde el turismo mundial se desplomó, tampoco ha podido surgir con tanta fuerza, porque post pandemia, tomando en cuenta todos estos elementos, ha disminuido bastante. Mucho, mucho. Entonces no logra llegar a los niveles anteriores, tanto así que han tenido que rebajar sus precios a nivel local y aún así no surge de nuevo. Y también muchos están viendo que incluso para los turistas están habiendo problemas de desabastecimiento. Tanto así que el gobierno cubano dice, bueno, si viene a Cuba traiga sus propios medicamentos porque si no, no va a encontrar. Es difícil encontrar combustible incluso para los turistas y bastantes locales de comida, si uno no tiene cuidado, le pueden servir comida en
mal estado, por decirlo poco, ¿no? Entonces, no se vuelve muy atractivo lo que está dándose ahí. Por lo mismo, se tienen que hacer esas reformas, no porque ellos quisieran hacerlo por un gusto reformista. No es como que fuera un Gorbachov el que está en Cuba para hacer cambios, sino porque simplemente la realidad no les deja ninguna otra opción y hay un temor galopante al interior del Partido Comunista Cubano de que se pueda empezar a repetir, si sigue empeorando la situación, las manifestaciones e incluso con más fuerza que se dieron en el 2021, porque son señales de que el pueblo cubano no está conforme con su régimen dictatorial, que es evidente, ¿no? Ahora vamos a tener que ver cómo se da esto en el tiempo. Esperemos que eventualmente estas reformas y el debilitamiento que se está dando a nivel económico y político en Cuba dé paso para la caída de dicho régimen dictatorial que ya desde los años 50 se encuentra en el poder y ha sido nefasto para el desarrollo político, cultural y económico de la isla, y eventualmente puedan tener nuevamente una sociedad libre al interior de Cuba. Ahora solo el tiempo lo dirá, ¿no? Pero vamos a ver cuál es lo que se da en el tiempo y cuáles son las otras reformas que tienen que hacer a futuro, porque es posible que con esta reducción de funcionarios estatales, como se toquen los intereses de grupos de poder que están en el interior del aparato estatal desde hace décadas en Cuba, puede que ese malestar que se manifestó espontáneamente a nivel ciudadano finalmente pueda tener un conducto con grupos de poder internos que lleve a la caída del régimen castrista, bueno, ahora ya no castrista, pero comunista cubano que se encuentra en ese país. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta caída importante que ha tenido Cuba a nivel económico, turístico, de estancamiento y que los está obligando a tomar reformas que ellos calificarían muchas veces como neoliberales, ¿no? O incluso capitalistas opresoras? ¿Creen que esto es positivo, negativo? ¿Creen que son señales de que eventualmente se está debilitando el régimen cubano y podría caer? ¿O se van a mantener por el resto de la eternidad ahí? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden también que pueden recomendar temáticas, noticias o materias de análisis tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.